a oír ahora, a tener la oportunidad de escuchar una voz femenina agradable para el conversatorio. Abogada colombiana de Medellín, me recuerda al profesor Jaime Bernal Cuellar, uno de los penalistas más destacados o procesalistas penales de Colombia. Gracias. Y nos hará la presentación de su ponencia, siempre sobre el proceso penal, y ellos manejan con mucha puntualidad el sistema adversarial. Muchísimas gracias, doctor Mauro. Para mí es un honor que me presente, tomando en cuenta la trayectoria del doctor que acaba de mencionar en mi país, que es una eminencia en Derecho Procesal Penal. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo debo agradecer al Instituto Panamericano por la invitación, del cual soy miembro. Agradezco a la UNAM, agradezco a la Escuela Iberoamericana y agradezco obviamente a la Escuela Libre de Derecho, a mis compañeros por permitir disertar en esta mesa de trabajo con ellos y a ustedes los presentes, quienes para mí son más importantes en cuanto a la teoría que voy a presentarles. El título de mi ponencia tiene que ver con el sistema procesal penal oral acusatorio y el papel de la víctima al interior del proceso penal. Tema que, si bien lo voy a enfocar un poco en el derecho colombiano, específicamente considero que tiene importancia y prevalencia en cada uno de los sistemas procesales de Latinoamérica, de Iberoamérica y de otros estados o sistemas. Me permití salirme de la mesa porque considero que mesa no es estar sentado en una mesa, sino compartir frente a una misma temática. Entonces, me excusan si rompo el protocolo, pero me siento más cómoda hablando desde aquí. Mi presentación la voy a dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con el sistema oral, las incidencias, las problemáticas y el paradigma con relación a la función jurisdiccional que nos lleva hoy en día. En una segunda parte me centraré en el papel de la víctima y las problemáticas que hoy conlleva eso en el proceso penal. A modo de introducción, entonces, debo decirles que simplemente permitiré hacer un acercamiento al sistema procesal penal porque considero que es necesario tener un acercamiento a otras perspectivas en aras de aprender. ¿Y esto por qué? Si notan, y la verdad me siento afortunada de haber hablado con posterioridad a los mexicanos y al doctor Claudio, si notan, en toda Latinoamérica se está yendo a la implementación de un nuevo sistema procesal penal. Un sistema que es oral, un sistema que es adversarial, un sistema que es acusatorio. La pregunta es, ¿y cuál es el papel de nosotros al interior de ese proceso penal en calidad de funcionarios, en calidad de parte, en calidad de víctima y en calidad de ciudadano común y corriente? En ese sentido, específicamente de manera de introducción, considero que toda Latinoamérica está implementando sistemas de otro sistema, valga la redundancia, es decir, por regla general somos considerados un sistema civil law y estamos trayendo un sistema que es netamente del common law, lo que ha llevado a que al implementar figuras de un sistema a otro, en el cual no contamos con la infraestructura, en el cual no contamos con el presupuesto y en el cual quizás no contamos con la educación en torno al propio sistema, hemos llevado a fracasar el sistema. Y no es pesimismo, doctor Mauro, es quizás realismo. Y eso es lo que les voy a presentar con relación a lo que ha sucedido en nuestro país. Me centro entonces en la primera parte. Sistema procesal penal, sistema procesal oral, sistema procesal adversarial. ¿Hacia dónde vamos? Muchos procesalistas, y entre ellos el doctor Briceño Sierra, ante quien estamos haciendo un homenaje, ha considerado que un sistema procesal son las formas aptas para desarrollar un sistema, o el derecho procesal propiamente dicho. En muchos estados, y la doctrina ha mencionado diversos sistemas procesales. Hemos pasado entonces de tener sistemas técnicos y no técnicos, es decir, personas que son profesionales en derecho y otras que no lo son. Hemos pasado de tener sistemas de única instancia y de doble instancia, esto es, atendiendo al grado de conocimiento en un proceso. Hemos pasado de tener sistema dispositivo, acusatorio o inquisitivo, atendiendo a la actividad de las partes. Y hemos también hablado, lo que les mencionaba ahora, de un sistema civil law y de un sistema common law. En ocasiones, la perspectiva del proceso atendiendo al tipo de sistema es diferente y en ese sentido debemos asumirlo. Es así que yo particularmente considero que un sistema acusatorio en materia procesal debe ser implementado en un estado
atendiendo a su sistema procesal, no trayendo sistemas de otro sistema porque específicamente no encaja, nuestra cultura es diferente y nuestro sistema procesal es diferente. Eso ha llevado entonces a que muchos de los sistemas, y específicamente en materia penal, hayan fracasado. ¿Hacia dónde vamos entonces? Cuando se implementa en un Estado el sistema procesal adversarial o acusatorio o sistema de partes, esto nos lleva a una nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estados o de países han implementado el sistema adversarial atendiendo a la morosidad judicial, atendiendo a la congestión judicial, y creemos que la implementación de este sistema oral es la panacea. No significa que lo que acabo de afirmar dé a entender que soy una persona que está en contra de la oralidad, para nada. Simplemente estoy en contra de la implementación, de cómo se ha implementado en cada uno de los países. ¿Hacia dónde vamos entonces? Les decía, si uno mira la implementación del sistema acusatorio oral en la mayoría de países, cuando hablamos de la oralidad nos lleva a hablar de la función del juez. ¿Y cuál es la función del juez? Un juez que tiene que basarse en la publicización, un juez que tiene que ser gerente del proceso, un juez que tiene que ser director del proceso, un juez que tiene que hacer uso de los principios de publicidad, de inmediación y de concentración. ¿Por qué? Porque el proceso se va a desarrollar en pocas audiencias, en donde se van a realizar la mayor cantidad de actos posibles, en donde el juez tiene que tener un contacto directo con el Ministerio Público o Fiscalía, dependiendo del país en el cual se le dé tal connotación, un juez que tiene que estar en contacto directo con quienes son parte en el proceso y un juez que tiene que estar en contacto directo con la prueba. Cuando hablamos de esto, quizás muchos dirán, entonces, ¿dónde está el garantismo? Claro, porque en ocasiones creemos que el autoritarismo da a entender que el juez no puede ser director del proceso, y yo particularmente considero que sí. Es cierto que el juez no podría decretar pruebas de oficio en un proceso penal, sin embargo el juez es quien dirige el proceso por encima de las partes, y como tal yo particularmente considero que su mentalidad lleva entonces a una nueva concepción del juez, a una nueva concepción del rol del funcionario jurisdiccional al interior del proceso y por lo tanto a un nuevo paradigma en el proceso penal. Cuando hablo entonces de sistema, me centro en el sistema colombiano. ¿Qué pasó? En Colombia, desde el año 2004 se implementó el sistema procesal penal acusatorio, un sistema oral adversarial y el cual consideramos que tiene mayores garantías para las partes. ¿Qué supone este sistema? Supone la implementación de la oralidad. ¿Y qué supone la oralidad? La oralidad supone 1, mayor publicidad, 2, mayor inmediación, 3, mayor concentración, 4, muchos consideran que un sistema acusatorio solo se puede implementar en un régimen democrático, 5, supone la separación de las funciones entre quien investiga y acusa y entre quien realiza el juicio o falla, e igualmente supone la igualdad de armas, de la cual nos hablaba el doctor Claudio Cuccinelli. Nuestra Corte Constitucional, cuando analizó la ley 906 para mirar si esta era o no constitucional atendiendo a nuestra norma de normas, consideró que sí lo era. Sin embargo, miraron que lo que buscaba el sistema era fortalecer la investigación, fortalecer un juicio público y fortalecer la solución de los problemas, pero tomando en cuenta la descongestión judicial. E igualmente se implementó en nuestro sistema el sistema de la oportunidad o principio de oportunidad. ¿Y qué implicaciones ha tenido esto en nuestro país? ¿O qué implicaciones ha tenido la oralidad? Miren, la oralidad como tal, y lo que les decía ahora, no es nada nuevo. La oralidad se implementó desde Grecia, desde Roma. Muchos países incluso la implementaron, luego volvieron a la escritura y han vuelto a dar la vuelta a la oralidad. La oralidad implica, y se lo resumo en 5 aspectos, un cambio de procedimiento, un cambio de mentalidad, implica mayor preparación, implica que las partes vayamos preparadas al juicio oral o a la investigación a efectos de poder tener claro lo que vamos a probar, tener claro lo que vamos a argumentar para que el juez pueda valorar claramente la prueba, pueda argumentar la prueba y pueda argumentar su decisión. Es ahí que entonces la oralidad en Colombia buscó 1, celeridad, 2, rapidez, 3, eficiencia y 4, una justicia pronta, cumplida y eficaz. La pregunta es, ¿realmente cumplimos esta finalidad? Y la respuesta, pasados 9 años aproximadamente de la implementación del sistema oral, la respuesta es no, y ahora les mostraré por qué. En ese sentido, para concluir mi primera parte, cuando hablamos de un sistema procesal, reitero, debemos pensarlo desde el propio Estado y desde las políticas de un Estado o país, porque no podemos implementar sistemas de otro Estado que es totalmente diferente a nosotros.
En ese sentido, si vamos a implementar la oralidad, obviamente es hacerse oír ante el juez, es argumentar y contraargumentar, y el juez, considero ahí, no puede ser un simple convidado de piedra. Ahí paso entonces a mi segunda parte. Mi segunda parte tiene que ver con los sujetos procesales y el rol de la víctima al interior del proceso penal. Si estamos implementando un sistema en el cual hay oralidad, en el cual hay mayor participación de las partes, la pregunta es, ¿y cuál es el rol de la víctima? ¿Es esta considerada en Colombia una parte o es un interviniente más dentro del proceso? ¿Por qué hago esta claridad? Porque por regla general en nuestro país el proceso penal se inicia de oficio por la Fiscalía, que en México creo que es el Ministerio Público. Ellos son los que le dan trámite a la investigación y luego presentan la acusación ante el juez o el juez de conocimiento. Pero en ocasiones hay procesos que son iniciados por querella o denuncia. Sin embargo, cuando el proceso se inicia por querella o denuncia, la víctima sale del proceso y el proceso lo sigue asumiendo, a pesar de no haberle dado inicio a la Fiscalía, la propia Fiscalía General de la Nación. Lo que tengo que hacer acá es entonces diferenciar. Mire, sujeto procesal es considerado el elemento subjetivo de la pretensión. Si esto es así, tendríamos que diferenciar cuáles son los sujetos de la relación sustancial y cuáles son los de la relación procesal. Considero que este no sería el escenario para trabajar estos aspectos teóricos. En ese sentido, solo quiero tener claro que esta diferencia es fundamental porque es importante saber quién es parte dentro del proceso y cuál es su rol como parte dentro del proceso. Y así debemos decir que a la parte es quien afecta directamente la decisión, es la parte la que puede realizar actividad probatoria, es la parte la que puede realizar actos dentro del proceso y es la parte la que puede proponer y participar al interior del proceso. Hago esta claridad porque entonces vamos a la víctima y entonces la víctima puede participar en el proceso. ¿Y quién es víctima? En Colombia, nuestra Corte Constitucional, en sentencias que yo diría son muy bien elaboradas, ha diferenciado entre víctima y perjudicado. Y de hecho tenemos una ley de víctimas en donde se define claramente quién es víctima, entendiendo por aquella no solo la persona que fue perjudicada con el delito, sino también compañero, cónyuge e incluso familiares. Es así como al interior de un proceso, directamente la persona que sufrió la conducta punible no puede intervenir porque quizás ya falleció, pero intervienen sus familiares. La pregunta es, ¿y qué papel cumplen estos dentro del proceso? ¿Participan dentro del proceso penal? La respuesta en nuestro país es sí, pero ¿en qué calidad? Para saber la calidad en la cual ha participado la víctima dentro del proceso penal colombiano, me permito relacionarles tres etapas muy breves que tienen que ver con años específicamente. Miren, desde 1992 al año 2002, nuestro sistema decía que la víctima solo podía intervenir en el proceso penal para buscar la reparación del delito, es decir, solo buscaba una pretensión económica. Sin embargo, a partir del año 2005, con la nueva ley de víctimas y ya en el año 2007, con teorías de la Corte Constitucional que fueron más elaboradas, considerando, y ahí yo diría que con mucha sabiduría, atendiendo al bloque de constitucionalidad, atendiendo a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a lo que ha dicho la Corte Penal Internacional, que la víctima tiene que buscar tres aspectos dentro del proceso: verdad, justicia y reparación. Cuando hablamos de verdad es que tenga conocimiento de realmente lo que sucedió. Cuando hablamos de justicia es que no haya impunidad y cuando hablamos de reparación es la compensación económica. Vemos así como entonces antes solo se buscaba lo económico y hoy en día velamos por dos derechos más: verdad y justicia. Pregunta entonces, yo como víctima para lograr esos tres derechos, ¿cómo participo? ¿Parte o interviniente? En Colombia yo diría que hay una mistura y yo soy crítica de esa mistura por lo siguiente. Porque en Colombia tenemos tres fases del proceso: una indagación, una etapa preliminar y luego la etapa del juicio. En el proceso penal colombiano se dice, mire, la víctima de la investigación puede participar claramente, de hecho ella puede pedirle al juez de control de garantías que imponga una medida cautelar de detención preventiva, puede solicitar medidas cautelares con relación a bienes. Sin embargo, cuando pasa la etapa del juicio le dice, usted no puede hacer nada. Es decir, pareciera que en una etapa le dan la calidad de parte porque puede actuar, pero en otra etapa es un convidado de piedra. En ese sentido, en Colombia, la Corte Constitucional, para no caer como en una contradicción, pero para mí cae en una contradicción, ha dicho que la víctima no es parte, pero que es un interviniente especial. Entonces, miren que simplemente no dice que es un interviniente, sino que le da un subtítulo o un apellido especial, claro, porque le permite su intervención en unas etapas del proceso, pero en otros no. En ese sentido, en Colombia, la víctima tiene múltiples derechos y los derechos, en resumidas cuentas, se le tienen que garantizar al interior del proceso penal. Una muestra de ello es el principio de oportunidad. En Colombia se permite la aplicación del principio de oportunidad.
y ahora el doctor Héctor Granillo me lo decía, principio de oportunidad sí, pero no tanto, y así se hace en Colombia, porque es taxativo, en donde se establecen unas causales para efectos de aplicación. ¿Por qué menciono el principio de oportunidad? Porque en Colombia, y ahora los mexicanos lo mencionaban, buscar formas para terminar anticipadamente el proceso, y una de ellas es el principio de oportunidad. Sin embargo, la víctima, para que se pueda aplicar el principio de oportunidad, tiene que estar presente en el momento de la aplicación. Se exige su intervención, y si esta no lo permite, el proceso no se podría terminar. Entonces ahí es donde uno ve, miren, puede participar en la etapa de investigación, no puede participar en el juicio, pero para el momento de terminar el proceso es considerada parte, porque si ella no lo permite, el proceso no se podrá culminar. En ese sentido, hoy yo particularmente considero que el sistema acusatorio está implementando medidas para terminar los procesos, y es lo que en Colombia denominamos justicia premial o justicia transicional. Muchos saben que Colombia vive en este momento un problema conflictivo con los grupos al margen de la ley, que en La Habana, Cuba, se están discutiendo temas relacionados con la justicia transicional, y por eso yo considero que este tema es de vital importancia y pertinencia. ¿Por qué? Porque cuando se va a resolver un conflicto desde el punto de vista político, claro, el Estado discute y negocia y realiza preacuerdos quizás con las personas que son consideradas o presuntamente responsables de conductas punibles. Pero ¿dónde queda el papel de las víctimas? Es la pregunta entonces que me queda. Para concluir entonces me permito decir lo siguiente. Es claro, uno, que la oralidad no es una panacea, pero que sí es importante para darle celeridad al proceso. Dos, que la oralidad implica un nuevo paradigma en la función jurisdiccional. Tres, que la oralidad implica que también nosotros como abogados nos preparemos, y ahora lo decía el doctor Carlos Barragán, es importante que nos preparemos en oratoria. ¿Por qué? Porque es que para argumentar y contraargumentar requerimos convencer. Cuatro, sin embargo, y a pesar de esto, en Colombia han habido logros importantes con la implementación del sistema. Uno, la disminución de tiempo. Dos, la simplificación de trámites. Tres, la inmediación, publicidad, contradicción y concentración. Pero los problemas son estos, y concluyo. En Colombia, uno, el sistema ha colapsado 9 años después. Dos, las cifras son críticas. Actualmente tenemos 1,5 millones de noticias criminales acumuladas. Tres, hay falta de técnica en la investigación. ¿Por qué? Porque le estamos dando la investigación a la Policía Judicial y a la Fiscalía, pero no tienen los mecanismos técnicos para poder realizar la investigación. Cuarto, hay impunidad. Quinto, hay mala praxis judicial, precisamente por la falta de educación en torno a la forma de enfrentar el nuevo sistema procesal penal. Sexto, la justicia se ha convertido en un espectáculo, y les digo por qué. Porque como es oral, porque como hay una audiencia por cada funcionario judicial, y hay audiencias muy importantes o casos muy importantes, los medios de comunicación han intervenido en ella, incluso en algunos medios de comunicación transmiten audiencias. Sexto, la demanda ciudadana no está satisfecha. Séptimo, hay ineficiencia. Octavo, hay una falta de filtro para escoger realmente lo que es conducta punible. Noveno, hay múltiples leyes. El sistema, como no logró funcionar, entonces surge una nueva ley para poder reglamentar y mirar qué preacuerdos o de qué forma se puede implementar el principio de oportunidad. Y décimo, hay fallas en la implementación. ¿De dónde tomo estos aspectos que les acabo de mencionar? Entonces miren que hay logros, pero también hay aspectos críticos. Esto lo tomo de un observatorio al sistema procesal acusatorio que realizó la Corporación para la Excelencia de la Justicia. Y el ministro de Justicia concluyó con esto. Es cierto que la oralidad ha llevado a la implementación de un nuevo sistema, es cierto que tiene fallas, pero considera que hay que repensar la función del juez, considera que hay que repensar la función del proceso, y yo considero que el problema no está en el sistema, el problema está en la implementación. Es así, y termino con una frase: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar usted precisa ser. Para mí, ser implica hacer. De nada vale que nosotros acá como académicos les digamos qué es el proceso, qué es un sistema, qué es la oralidad. Yo considero que hay que ir a la práctica, y nosotros como académicos, como funcionarios, cumplir una función crítica con relación a qué vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar el proceso y mejorar el sistema penal. Yo, la verdad, considero que el proceso sí puede ser mejor, pero requiere de nuestras estrategias y requiere de nuestros aportes. Mil gracias.